Cuando pensamos en una crisis, generalmente asociamos la palabra crisis con algo que no es algo negativo. Nadie quiere estar en crisis. Pero la definición de la palabra crisis en la Real Academia de la Lengua nos ayuda a ver la crisis con otro tono, con un enfoque diferente. Dice la Real Academia de la Lengua lo siguiente: ¿qué es crisis? Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Alguien más definió la crisis como un punto de inflexión en el cual se producen cambios importantes. Por lo tanto, los momentos de crisis, muchas veces como creyentes, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pensamos que Dios está distante de nosotros, que no nos está escuchando nuestras oraciones. Muchas veces en las crisis nos entristecemos tanto que pensamos que estamos alejados de Dios. Sin embargo, las crisis en nosotros no son temporadas del abandono de Dios, sino épocas en que Dios nos está sensibilizando para hacer un cambio en nosotros. Dios nos está despertando en las crisis para ver cuán necesitados estamos de Él y para ser más sensibles a Él. Y justamente el texto que estudiamos, que acabamos de leer, tiene que ver con una crisis del salmista que vamos a estudiar a continuación. Y por eso mi mensaje es el siguiente que quiero comunicarles en esta mañana. Dios se encarnó para saciar nuestra sed y consolar nuestra alma. Dios se encarnó para saciar nuestra sed y para consolar nuestra alma. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué tienen que ver los salmos con la Navidad? ¿Cómo es eso? Pues lo que queremos enfocarnos es en los efectos de la encarnación. Jesucristo vino, como cantábamos, y su venida, su encarnación tiene unos efectos sobre nosotros, y esa es nuestra Navidad del día de hoy. Para estudiar el Salmo hay dos frases que se repiten, y en ese mismo orden vamos a estudiar esas estrofas. Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar la sed del alma del salmista, los versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, el desaliento del alma del salmista en los versículos 6 al 11. Entonces, en primer lugar, la sed del alma. Y el salmista, en forma poética, está comparando la sed que él tiene de Dios con la sed física. Y por eso dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, suspira por ti, oh Dios, el alma mía. No sé si han llegado a tener momentos de sed en los cuales no hay agua cerca. Es desesperante. Podríamos pagar lo que sea por una botella de agua fría en un momento dado. Porque nuestra lengua se pega al paladar, empezamos a sentirnos, a desesperarnos por la sed. Y eso es lo que está describiendo el salmista, un siervo o una sierva en el desierto árido de Israel. Está buscando agua y jadea, es la expresión, como brama, dice otras versiones, y eso anhela las corrientes de agua. Y el salmista está diciendo, así me siento yo sin Dios. Elevo un clamor, él necesita a Dios como necesitamos como el siervo necesita el agua para no morir. En otras palabras, el salmista necesita a Dios no solo por lo que puede darle, sino a Él mismo. No está buscando algo a cambio de Dios, sino a Dios mismo. Y la sed física refleja el anhelo espiritual. ¿Por qué? Porque suspira el salmista. Él lo dice justamente en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente, y cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios. El título del Salmo, si lo tienen allí a la mano en sus Biblias, dice, para el director del coro masquil de los hijos de Coré. Es probable que el salmista es uno de estos cantores
que más adelante lo expresa, acompañaban las procesiones de Israel con los cánticos los cánticos graduales, que eran cánticos que elevaban los caminantes hacia Jerusalén en procesión. Todos se juntaban para ir al templo. Ahora él está experimentando un momento de exilio. Está lejos de Jerusalén, está lejos del santuario, está lejos de la adoración. Ya no se escuchan los cánticos. Él era probablemente el que dirigía al pueblo. Ahora está lejos y él anhela estar cerca del santuario. No sabemos exactamente ese exilio, por qué se produjo. Parece ser, algunos dicen que quizás era de aquellos cantores, hijos de Coré, que David escogió para estar con él, para cantar al Señor. En algún momento de la vida de David, él es exiliado junto con toda su corte por Absalón. Algunos dicen, es probable que están en algún lugar distante del santuario. Otros quizás dicen que cuando el reino se dividió, entonces algunos cantores quedaron en el norte atrapados y otros en el reino del sur y ya no pudieron regresar a Jerusalén. Tiene cierto sentido. Pero cualquiera sea el exilio, él está anhelante por Dios. Él quiere volver a alabar a Dios, él quiere estar cerca del santuario, él quiere ver el arca, él quiere estar con el pueblo de Dios, alabando a Dios. Él tiene sed de Dios. Su alma está sedienta y por eso dice con nostalgia, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esto lo entristece mucho. El versículo 3 dice, mis lágrimas han sido alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Parece ser que los enemigos del salmista lo observan inquieto y le dicen sarcásticamente, ¿dónde está tu Dios? ¿Algunas veces se le han referido a ustedes con sarcasmo? Bueno, ¿y dónde está el Dios al que usted habla? ¿Dónde está el Dios que predica? ¿Por qué está pasando por esto? ¿Dónde está el Dios que tanto adora? ¿No dice que le soluciona sus problemas? Así se siente el salmista. Los enemigos hacen preguntas sarcásticas y eso le produce tristeza. Y por eso su mente está guiada a los recuerdos de cuando alababa a Dios. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. El salmista recuerda que él lideraba los cánticos de ascenso gradual, como lo mencionamos hace un momento. Él recuerda que había tiempos de alegría, tiempos de gratitud, tiempos de gozo. Él recuerda eso para recordar la fidelidad de Dios. Aunque utiliza un lenguaje de lamento, muchos estudiosos dicen que es un lenguaje muy parecido al lenguaje de lamentaciones de Jeremías. Por eso es un salmo de lamento. Pero intenta descargar su aflicción, su dolor, porque son intolerables. Él expresa realmente tristeza por no poder adorar a Dios. Imagínense, es como si nosotros un domingo no pudiéramos ir a la iglesia y nos sintiéramos tristes, lamentándonos por no ir. Esa es la tristeza. Cuánto anhelo la casa de Dios, cuánto anhelo estar con mis hermanos en la fe, adorando a Dios. Y por eso él recuerda la muchedumbre, él recuerda el pueblo de Dios. Él no se imagina solo riéndose y gozándose, sino con un pueblo. Porque Dios nos salvó para unirnos al pueblo de Dios. Y como lo hemos repetido incesantemente desde este púlpito, no existe cristianismo individualizado. No existe tal de un cristianismo Dios y yo.
y no quiero a nadie más, porque son pecadores. No los soporto. No existe un cristianismo sin iglesia. No existe un cristianismo sin el pueblo de Dios. No existe santidad si no me uno al pueblo de Dios. No existe crecimiento espiritual si no abro mi corazón para que mis hermanos también me ayuden a orar, a ministrar, a exhortar, a fortalecerme. Abro mi alma porque mis hermanos están en mis luchas y todos juntos, unánimes, cantamos al Señor de nuestras dolencias, de nuestras luchas, de nuestros desafíos, de nuestras pruebas, juntos. Por eso, la primera señal de que alguien está en problemas, un creyente, es que se aísla del pueblo de Dios. Pero hay consuelo, hay esperanza. El versículo 5, el salmista se habla a sí mismo a su alma, en este lenguaje. ¿Por qué te desesperas o por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Él sabe, está seguro que un día regresará. Él sabe que ese tiempo es pasajero, que Él va a unirse al pueblo de Dios, que Él va a cantar otra vez, que Él va a adorar otra vez, que Él va a regocijarse otra vez. Y le habla a su propia alma. Esta expresión, porque te abates o porque te desesperas, es una situación desesperada del salmista. Está describiendo cuando la impotencia de poder hacer en sus fuerzas. Solo Dios puede librarlo de ese exilio en el que se encuentra. Porque te turbas, describe como un rugido espiritual, como las olas. Poéticamente, eso es turbarse. Cuando se altera, cuando las olas azotan la costa o las embarcaciones. Y la embarcación está totalmente inestable, a punto de naufragar. Esa es la situación del salmista. Sin embargo, él mismo se responde a su alma: espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y en el idioma original, en el hebreo original, él está diciendo literalmente: tu rostro me salvará. O sea, verte a ti me salvará. Mi situación cambiará cuando esté delante de ti, cuando resplandezca tu rostro sobre mí, el rostro de Dios. Cuando tú me mires, Señor, está diciendo el salmista, seré salvado. No cuando se arreglen mis enemigos y se vayan, se muden mis enemigos. No, cuando el rostro de Dios resplandezca delante de él, entonces será salvado. Y una pregunta que podemos hacernos es: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con Navidad? Mucho. Porque también nosotros fuimos exiliados del santuario de Dios en Edén. Fuimos apartados de la presencia de Dios que disfrutábamos de Él, representados en Adán y Eva por el pecado. Pero también en este tiempo podemos exiliarnos de Dios tratando de saciar nuestra sed en este mundo. Eso es lo que sucede con un pecador exiliado de Dios. Él ni siquiera sabe ni acepta su condición pecadora. Y por eso, creo que están buscando a alguien. Necesitamos, o el pecador debe reconocer que está alejado de Dios para poder ser saciado por Dios. Si no reconoce su situación, si dice: no, yo soy amigo de Dios,
pero no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha unido al pueblo de Dios, no vive por fe, no se consuela en Dios, está alejado de Dios, está en el exilio. Lo primero que tiene que hacer el pecador es reconocer: Dios, tú me estás dando la espalda por mi pecado. Reconocer el pecado es primordial para poder ver el rostro de Dios. Y por eso, como nosotros no podíamos solucionar ese problema aquí en la tierra, ni con nuestras obras, ni con nuestra disciplina, ni nada en nosotros es agradable a Dios, entonces Él vino aquí a morar, como cantábamos, como un bebé. Ahí es donde está conectado con Navidad este salmo, porque Él es el bebé que nació hace 2000 años, nos vino a mostrar el rostro de Dios en el pesebre, resplandeciendo para salvarnos, como el salmista. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó entre nosotros, quienes conocen el idioma original saben que tiene que ver con el tabernáculo de Dios en la tierra. Dios hizo su tabernáculo en la tierra. Jesucristo mismo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Ya no había que ir a Jerusalén, sino que Él es el tabernáculo. Donde Él estaba la presencia de Dios. Navidad es Dios habitando entre los hombres. Eso es Navidad. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Él es salvación, Jesucristo. Jesús es Yahweh salva. Él es salvación. Y como no podíamos hacerlo nosotros, Él murió y recibió la ira en el Calvario. Ese bebé que adorna muchos pesebres iba a ir a la cruz, a morir por nosotros. Hermanos y amigos, Dios se encarnó para saciar nuestra sed y consolar nuestras almas. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente el salmista expresa la sed de Dios, sino también el anhelo por Dios. El salmista dice el versículo 6: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. El monte Hermón está al norte de Palestina. Estos sitios, el monte Hermón tiene nieves. Entonces el agua se desprende de esas nieves y cuando caen los torrentes, él está describiendo su tristeza de esa manera, poéticamente, como caen los torrentes de agua y llenan esos manantiales en esas tierras de Mizar, de Hermón. Así derramo mi alma por ti, Señor. Así mis lágrimas corren por mi rostro. Es hermoso la manera como él describe aún su tristeza. Él dice: un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas caía el agua fría del monte Hermón y caía sobre las rocas desde los abismos. Y seguramente él, pensando en eso, decía: así como esos abismos estoy yo, mis lágrimas son derramadas como esas cascadas que brotan del monte Hermón. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En otras palabras, el salmista pasa de la sed al ahogamiento. Está tan acongojado, tan triste, que él recuerda la gracia de Dios. Su alma está desalentada. Y eso lo lleva a orar al Señor. Dice el versículo 8: de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. En otras palabras, el salmista es consciente de su condición,
pero a pesar de que su alma está inestable, que su vida está entre altibajos emocionales, la misericordia de Dios es estable y perfecta. Su misericordia y de noche su cántico. El cántico de Dios nos arrullará cuando oramos a Él en depresión. Dios nos consolará, aún en tiempos difíciles, en tiempos de melancolía, en tiempos de soledad, en tiempos de tristeza, en tiempos de batallas, en tiempos de escasez, en tiempos de crisis. La misericordia de Dios nos alcanzará porque está en el valle de Dios, estable para siempre. Sus misericordias son para siempre. El flujo constante de misericordia contrasta con sus debilidades y sus altibajos emocionales. Y esto lo anima a orar. ¿A quién ora él? Al Dios viviente. Pero el versículo 9 lo expresa así: a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Hermanos, como el salmista, necesitamos ser sinceros con Dios cuando nos sentimos mal. No tratar de fingir nuestra melancolía. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Oh Señor, me siento realmente sin gozo de tu espíritu. Me siento seco espiritualmente. Siento que la palabra de Dios la leo como un periódico, como si fueran noticias del ayer. Y no veo el reflejo profundo de tu amor en la palabra, sino que para mí es una página más que trato de cumplir mis disciplinas espirituales sin gozo. Y necesitamos abrir nuestro corazón al Señor, decirle: Señor, ¿por qué me has olvidado? Me siento solo. Necesitamos invocar el nombre de nuestro Dios, porque Él estará allí con nosotros. Su presencia no se ha alejado de nuestros corazones. El caudal de su misericordia correrá para socorrernos. Versículo 10, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y la crisis se agudiza cuando nos ven sufrir. Estamos delante de otros y nos preguntan, ¿y luego no es cristiano? Porque se siente así. ¿Y luego no lee la Biblia? ¿No hay allí algo para ti? Sí. Pero las situaciones a veces nos quieren derrumbar. ¿Por qué las crisis? ¿Por qué pasamos situaciones de crisis? Porque nos llegan esos momentos que quieren golpearnos. Porque nos dirigen hacia Dios. Porque nos hacen más sensibles hacia Él para tener sed de Dios y no sed de lo que Dios me puede dar. Para no adorar lo creado, sino adorar al Creador, al Rey glorioso. Y nuevamente, la estrofa se repite. Versículo 11. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
Nunca podemos dejar de confiar en Dios. Él es nuestra esperanza, como cantábamos hace un momento, en todo tiempo. Él es nuestro refugio seguro, la roca de nuestra salvación. Él nos atenderá, nos consolará, nos fortalecerá en tiempos difíciles, en tiempos de aflicción. Nos socorrerá. Quiero en esta mañana dirigirme a dos clases de personas. En primer lugar, aquellos que no conocen a Dios. Si hay alguien entre nosotros que no conoce a Dios, que ni siquiera reconoce que está exiliado de Dios, Jesucristo ha removido la separación del exilio. El muro ha sido roto para siempre. Él murió para darte a ti consuelo y satisfacer tu sed. Y si estás tratando de buscar época decembrina, ya pasó el Black Friday. Si estás buscando en cosas materiales, en mis tiempos solo había para el estreno. Pero no lo escogía yo, lo escogía mi papá. O sea, no había muchas opciones, solo una. Si eso te va a saciar, si joven los jóvenes que están aquí, si creen que van a ser saciados con la tecnología, con las cosas materiales, con la moda, con vestir bien, con que te respeten por vestirte bien, si crees que ese es el agua que va a saciar tu sed, por favor, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Jesucristo, porque nada de eso te saciará cuando esa ropa y todo ese estrés se desgaste. Necesitarás uno más. Necesitarás como Rockefeller, que le preguntaron, bueno, Señor, usted ya tiene todo el dinero del mundo, ¿qué lo hace feliz? $1 más. $1 more. Porque el alma humana, nuestra alma, no se sacia en este mundo. Solo Dios puede proveer las fuentes que sacian el corazón con su gloria. Me recuerdo hace al menos más de 30 años, no les digo exactamente para que no calculen, caminando, en lo que los bogotanos saben a qué me refiero, un septimazo. Con las manos en los bolsillos, un diciembre sin rumbo, hermanos, definitivamente. No sabía para dónde iba. Yo veía a la gente decembrina, como comprando, pero la verdad yo no tenía ni idea qué celebraban. Mendigando gozo, cabizbajo, desprogramado y solo. Viendo vitrinas iluminadas, sin Cristo. Pero Él me alcanzó y ahora estoy saciado en Él. Y mi corazón se alegra con Él para siempre, a pesar de las luchas. Él ha saciado mi alma. Y no significa que no sienta debilidades. A veces le digo, Señor, que tu espíritu me ayude, vivifícame. Porque no quiero predicar algo que yo no tengo esa convicción. Perdóname, Señor. No quiero dar información a la iglesia que yo no vivo. Esa es mi mayor preocupación como pastor. Pero también quiero referirme a otro grupo de personas,
aquellos que se sienten exiliados de la presencia de Dios, que se sienten estrechos en sus circunstancias familiares, relacionales, crisis, que no comprendes por qué te tratan de esa forma. Aún la gente cercana a ti. Cada crisis es una oportunidad para anhelar el rostro de Dios. Aprovéchala para refugiarte en Cristo. Reconoce tu situación delante de Él. Exprésale cómo te sientes. Porque cuando nuestra alma es sacudida por la inestabilidad, por la tormenta de emociones, necesitamos dirigir nuestra mirada al Rey de Gloria que nos consuela. Búscalo en oración. No te canses. Dile, Señor, no me pararé de esta silla hasta que no tenga algo de qué meditar que tú me estás hablando. Medita en la palabra de Dios. No vayas de afán. Arregla tu agenda. Año nuevo es buena oportunidad para hacer buenos planes. Cambiar de hábitos. Y en segundo lugar, únete al pueblo de Dios. No luches solitario, solitaria. No busques en soledad ser consolado por Dios. Busca al pueblo de Dios para adorar juntos, para consolarte junto al pueblo de Dios. Alégrate con el pueblo de Dios. Porque Él se encarnó para saciar nuestra sed y para liberarnos de la sequía espiritual. Quiero finalizar haciendo una pregunta. ¿Qué nos garantiza que eso es verdad? ¿Podemos salir de aquí con adrenalina? ¿No de los dulces que vamos a comer? ¿Puedo salir de aquí listo para enfrentar los leones? Pero preguntarme, al pasar la esquina, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Cómo es que lucho? Pues la respuesta está en Cristo. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, dice el Evangelio de Juan, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. La sed de Jesús suena como el eco de este salmo, desamparado y solo, porque estaba exiliado momentáneamente de la presencia del Padre. Él fue separado del Padre momentáneamente, actuando como nuestro sustituto, para garantizar que nosotros seamos saciados de Él. Y su sacrificio fue aprobado por el Padre, levantándolo de entre los muertos y dándole la autoridad para dar vida en nosotros, por el poder de su Espíritu, para consolarnos, para cuidarnos y para beber del agua viva. Hoy y para siempre. Dios se encarnó para saciar nuestra sed y para consolar nuestras almas.